Soy Ñuberu, soy muy grande, soy el que fai les tormentes, el que astrapalla el semao y amedrana toda la xente. Ando arriba d'una nube y llámenme Xuan Cabrito, visto pellella de cabra y mi casa ta en Exito. Voy contavos como foi que de Xuan me fice amigo cuando la xente d'un pueblo paró los míos estropicios. Andaba yo por riba d'un lugar asturiano mandando los rayos, truena y xarazu, cuando en estes la xente del pueblo empezó a berrar y a mirar para arriba y a llorar y a pedirme por favor que parare de atronar, porque si non diban perderse ellos les colleches y diben morrer de fame los sos fíos. A mí diome pena y entonces aparé y quedé allí posao en riba d'una nube. Pero en estes allegó una rabasera d'aire que me emburrió. ¡Ah! Y otra vez. ¡Ah! Y otra. ¡Ah! Y caí contra el suelo. Y en viéndome el suelo, fíxeme ñarru. Porque yo, Ñuberu, cuando estoy arriba en cielo soy grandón, pero en tocando el suelo faigo menano. Y asina fui a una casa, a una casona, muy churrica, donde vivía un paisano, con muchas perres, y dije que si podía dormir y estar allí hasta que me recuperare. Pero aquel paisano rico echóme, confundióme con un mendigo. Asina que entonces yo fui pa otra casa, una casuca más pequeñuca de un paisano que se llamaba Xuan, y Xuan, aunque ya era prove, acollóme a su casa, dióme de cenar, de dormir, y pa' arriba, al día siguiente, regalóme unas coricies. ¿Sabéis lo que son coricies? Esto. Yo, al día siguiente, en recuperándome, dije a Xuan: si algún día vas a Egipto, pregunta por Xuan Cabrito. Y colé a escape. Resulta que aquel paisano, a Xuan, lleváronlo a la guerra, obligado, y entonces la guerra acabó en el bio país, Nexito, y entonces hicieronlo prisionero, pero él escapó de los sus enemigos y de la que estaba corriendo de ellos, pasó talmente a la vera de la mi casa. ¿Y sabéis por qué reconoció que ya era la mi casa? Porque vio les coricies puestes en corredor, metióse en ella, pero entonces mi mujer dijo que se guardare, que yo Ñuberu estaba atronando per Asturias y después cuando tornaba pa casa llegaba con tanta fame que comía humanos. Y de verdad, asina que Xuan guardóse, y entonces yo, en llegando a casa, dije: a mujer, aquí huele a carne humano. Y fui a donde me mandaba el golor, y resulta es que en ese momento Xuan dios a conocer antes de que yo lo papare. Y menos mal, porque si no, digo por lo de verdad, que iba a comerlo. Pero Xuan dios a conocer, y entonces dijo que ya era aquel paisano que me ayudara cuando yo atronara por la su aldea, y yo dije: Xuan, mira, como me fixiste bien, voy a devolverte el favor. Resulta que tu mujer va a casar con otro paisano, pero ye porque piensa que morriste en la guerra. Asina que monta conmigo, vamos a llegar antes de que se faiga la boda y que entonces por lo menos la tu mujer pueda escoger si se casa con el paisano o torna contigo ya que tú no te has muerto en una guerra. Asina que Xuan montóse conmigo en la nube y talmente como una vio narración. Llegamos a escape a la aldea de Xuan, justo antes de que la mujer casare con otro paisano. Porque yo, Ñuberu, ayudo al que me ayuda y al que no me ayuda, mando y truena. Si algún día vas a Egipto, pregunta por Xuan Cabrito.
Acabo convertirme en ñuberu, ¿no? Sí. Sí, claro. Ñuberu. Eso es un trasgu que anda perende. Y hay un trasgu que anda cambiándome las cosas de sitio. Y entonces, pa' mi idea, cambióme el agua que tenía ahí, que la última vez que la probé sabía un poquillín rara, por el bebedizo de una bruxa. Y entonces yo transformé en ñuberu. Y feu, ¿eh? Ah, y esto que tengo aquí, y el abrigo de ñuberu. Sí, hombre, esto igual no vos abulta un abrigo de los de agora, pero esto y el abrigo de ñuberu. Bueno, esto y pues el primer abrigo que se fixo en el mundo. Y una pellella de cabra. Una pellella, ponesla por enriba y hay el primer abrigo del mundo. Y de cabra, ¿queréislo? Pues para mi idea que ese trasgu que anda perende debe ser el mismo que tenían en casa de Manín. Mirad, Manín y era un neño que resulta que en su casa tenía un trasgu. Y yo no sé si vosotros y vosotros alguna vez tuvisteis algún trasgu en casa, pero ye incómodo por demás, ye peravegoso. Porque ya sabéis que el trasgu camuda las cosas de sitio. Entonces, ¿qué pasaba Manín, por ejemplo? Pues Manín agarraba el cuaderno de matemáticas, abríalo, y en cuenta topar les cuentes de matemáticas, topaba allí todo astrapallado, un huevo frito. Y él decía, pero ¿cómo voy a hacer matemáticas con un huevo frito? Pero llegué después, a la hora de cenar, en cuenta tener en plato el huevo frito, pues tenía el cuaderno matemáticas. O el pa de Manín entraba para la cuadra y en cuenta tener amarrado a la cadena al xatu, pues tenía una botona. Pero la ma, cuando iba a abrir la puerta al coche para ir a trabajar, pues topaba allí con les pezuñes que alcasen arriba al volante al xatu, que decía, pero mamina, este xatu quiere ser piloto Fórmula 1, a llorió. Así que como ya era esto, y era cafiante por demás, y era una tras otra, decidieron en casa Manín mudar de casa. Agarraron todos los muebles que tenían, pusiéronlos enriba un carro, arrendaron un de estos tratores grandón con las ruedas hasta acá, y de la que salían de casa, con toda la casa precisamente antigua metía atrás, con todos los muebles, toparon un vecino, y el vecino miró y asesina y dijo, entonces. Y el pa de Manín, desde arriba al trator, nada, cambiamos de casa. Y entonces sintióse en la parte atrás del carro una vocecina que decía, cambiamos de casa. Porque tenemos un trasgu. Porque tenemos un trasgu, y yo marcho con vosotros. Y era el trasgu que se metiera allí atrás. Así era que entonces decidieron dar la vuelta, porque dijo el padre de Manín, venga, si cambiamos de casa, por cuenta de tener un trasgu, y llevamos el trasgu con nosotros, para eso no cambiamos de casa. Así que tornaron para la casa, pero esa noche Manín decidió librarse del trasgu, para siempre. Hay 10 maneras de librarse del trasgu, La más conocida es aprovecharse de que los trasgus tienen un furaco una mano. Entonces mandallos que agarren una cocina pequeñina, por ejemplo, faves o granos de maíz, o por ejemplo céntimos, que los pañen y los lleven de una bolsa a otra. O te han aquí en una mesa y dices, mételos en la bolsa. Entonces agarren los céntimos o les faves o el maíz o los trasgus y escapanse ellos por aquí. Y entonces los trasgus, como no tienen paciencia ninguna, garran, escápase, y a la cuarta o quinta vez que garran y se escapa ya empiezan a desesperarse y marchen para siempre. Bueno, otra manera bien curiosa de librarse del trasgu y mandáis hacer una cosa imposible, pero que de mano él no se decate de que es imposible. Por ejemplo, agarres un caldero y un colador. ¿Sabéis? Un colador, Un colador, el del leche, para quitar la nata. Caldero y colador. Y decía el trasgu,
vete al río y enlléname este caldero, col colador. Y ya sabéis que en llenar un caldero con colador, ¿qué pasa? Escapa todo el agua y ya imposible, y el trasgu desespera y marcha. Pero Manín, para esta vez, aprovechóse de otra cosa que ellos pasan los trasgos, que son perllambionos. Gusta ellos el dulce asgaya. Así que Manín aguardó a que tuviere todo el mundo dormido, y entonces agarró un tarro miel, abriólo y pónxolo na mesina de noche. Y fízose como que dormía. Y en dándoles 12 más o menos de la noche, ahí aparece el trasgo. ¡Qué feo era mi alma! Los trasgos son feos por demás, porque resulta que los trasgos tienen, pues, la mitad del espacio de una cara normal, calcada la cara toda. Imagináis, bueno, así nadie es feo todo el mundo, hasta el más guapo faise feo, porque si agarres la cara entera y la calques en la mitad del espacio, pues quedas engurriado. Y así no fue el trasgo. Y de la que iba a meter ya la lingua en el tarro miel, resulta que Manín fixo y una cosa que los trasgos tarrecen por demás. No aguanten los trasgos que ellos quites el gorro. Quitó el gorro y enropiellóse entre les sábanes y el cobertor. Entonces el trasgo, enviéndose sin gorro, escaecióse del miel y fue contra la cama y encaróse contra Manín. ¡Dame el gorro, Manín! ¡Dame el gorro! ¡Dame el gorro! Y Manín, aunque estaba muerto mieu, agarraba bien fuerte el gorro y no lo soltaba. Y el trasgo, claro, ya era pequeñín y no podía subirse a la cama, sino que tiraba de les sábanes y el cobertor, tiraba y decía: ¡Dame el gorro, Manín, que me das el gorro! ¡Dame el mío puchu! ¡Dame el puchu! Y Manín agarraba el gorro y el otro: ¡que me das el gorro! Y tiraba de les sábanes. ¿Y qué pasa cuando tires de les sábanes? Pues que si tú estás arriba de ellas, hasta tú vas un poco para detrás, y entonces, claro, iba para el borde de la cama el prove de Manín, pero disimulaba como que si no tuviera miedo, y el trasgo: ¡dame el gorro, dame el gorro, dame el gorro, dame el gorro! Y cuando ya estaba riscando que salía el sol, dice Manín, disimulando el miedo que tenía: ¡doyte el gorro, si marches! Vale, dame el gorro, pero marcho. Para siempre, marcho para siempre. Manín devolvió el gorro y el trasgo marchó para siempre. Y así fue como Manín consiguió librarse del trasgo. Y colorín colorasgo, acabó este cuento del trasgo. Pues sí, yo sé muchas historias de estos bichos mitológicos. Porque resulta que yo tengo un molín. Por eso voy con este galipu, o celemín, o copín, que yo me traen el grano para el molín. Y por cuenta de tener yo un molín, y es verdad, por cuenta de tener un molín, supe yo de una historia de un bicho mitológico, que yo un poco tarrecible, ya veréis. Bueno, la cosa empezó porque un día un vagamundo, que ya sabéis que yo un paisano que anda de casa en casa a pedir y a ver si dejen dormir, pues pidióme precisamente si yo dejaba dormir una noche en el mío molín. Entonces el vagamundo echóse allá a dormir, yo dexélo, y a eso de las 12 de la noche, cuando él ya estaba agarrando el sueño, en el cuarto de al lado del molín, sintió como un ruido, tal que de telles que caían, y un rayambio. ¡Plaf, plaf! ¡Cataplum! Claro, despertó y púsose a escucar por un furaquín, y resulta que vio que caía talmente como del cielo el diaño Burllón. ¡Ah! Mamina, que feu yera el diaño Burllón. Y era una mezcolanza de paisano con cabra y diaño, que tenía la pellella y la color de la piel arroxada, como si talmente lo sacaren del forno, todo encarnado, y tenía unes nales de despertello, y tenía un rabo enrosqueado, y alrededor, faciendo corro del diaño Burllón, había una montonera de diañinos pequeñinos, que eran como él, pero en pequeño, y decía el diaño Burllón: a ver, ¿qué cosas males ficistis, güey? Y entonces los diañinos empezaron: yo fice. Dice uno: yo agarré una piedra
y aventéla contra una farola y rompí la farola. Y todos los diañinos, bien, rompió la farola, qué malo. Hizo otro, pues yo agarré un montón de puntes, azotéles contra la carretera, pasaron de ellos ciclistas y pincharonles ruedas. Todos bien, qué malo, qué malo. Pero de aquella, un que era el que más cara de malo tenía, dice él, pues yo, mirad, por la mía culpa va a morrer una mujer, porque tiene que se tomar una melecina y si no la toma muere. Y yo agarré la melecina y escondíla, llevéla pa la corte y metíla entre el comedé de les vaques. Venga, entonces, dijeron todos los diañinos, ¡Oh! ¡Hala! Este pasóse de malo. Estes son maldades de mayores. Y el diaño grande dijo, así me gusta, buena maldad. Pero claro, el vagamundo que estaba escrucando, cuantes que sintió eso, coló corriendo. Pa' donde estaba la mujer mujer ya estaba metida en la cama, con los parientes alrededor rezando porque pensaban que iba a morrer, pero llegó corriendo todo azotado el vagamundo y dijo que estaba en el comedero de les vaques en la corte. Fueron allá y allí efectivamente estaba la melecina. Tomóla la paisana y sanó. Y resulta que aquella paisana tenía 2 casas. Y como la otra, en la que no vivía ella, estaba vacía, pues decidió darla al vagamundo, por favor que hiciera. Así que el vagamundo ya no fue vagamundo porque ya tenía casa. Y resulta que al otro año pasó por allí otro vagamundo que lo conocía y reconociólo y dijo: entonces, tú no eres uno que estaba como yo y ahora tienes casa. ¿Cómo fue? Y contó la historia que acabo de contar, y contó lo del molín. Y otro vagamundo, que ya era un poco envidiosujo, metióse en el mío molín en sin me pedir permiso, y pensando, ¡buah! Pues a mí van a darme otra casa. Y no se puso a dormir, tuvo escucando todo el rato pel furaco, hasta que a las 12 y pico, ¡plaf! ¡Pum! ¡Cataplof! ¡Crac! Cayó el diaño burllón con los diañinos. A ver, ¿qué cosas males ficisteis hoy? Yo hice, dice uno, yo robé. ¿Y qué robaste? Yo robé hablanes. Bien, robó hablanes. Y yo robé. ¿Qué robaste? Yo robé castañas. Bien, castañas. Y otro, yo robé. ¿Qué robaste? Yo robé nueces. Bien, nueces. Y dice el diaño grande: ¿nada más? ¿Y qué vamos a hacer con tanta nuez, tanta ablana y tanta castaña? Y entonces el diañín aquel que ya era tan malo, el de la melecina, dijo él: pues está ocurriéndoseme otra maldad. Vamos dir, y a ese que nos está escucando, a ese vagamundo que está aquí en el molín, vamos a partirles toes en culo. Y echaron a correr todos los diañinos contra aquel vagamundo, y cascaron y todos les nueces, hablanes, y les castañes en culo, por envidioso, y por no me pedir permiso para meterse en el mío molín. Y colorín colorado, acabó este cuento del diaño. Y era la princesa de un país que en un cuento existió, y una mañana de abril enamoróse de un pastor, y eran tan felices cuando el rey, nada más que se enteró, mandó encerrar al mozo en un escuro cuartón. Y cuenta la gente que de amor la princesa malo, sentadina en el jardín, amustiábase la flor. Pero todos los cuentos finen bien, y estin y excepción. El rey morrió na guerra,
y l'asunto cambió. Ello era una vez una xiana. Una xiana que estaba secuestrada, estaba guardada en una cuevona por un cuélebre. Que no la dejaba salir. Muchos guerreros hicieron por salvar a la xiana, y con todos pasaba lo mismo. Llegaba el guerrero, todo gafo, picaba la puerta a la cueva. ¿Quién ye? Cuélebre, culebrón, sal de ese cuevón. ¿Qué quieres? Quiero que sueltes a la xiana. ¿Y si no la suelto, qué? Si no sueltes a la xiana, córtate la cabeza. ¡Ja! ¿Vas tú a cortarme a mí la cabeza? ¿Que soy más grande que tú? Anda, marcha, que te papo. De eso nada, lucha, pelea. Marcha, que te zampo. Yucha, cobarde gallina, capitán de la sardina, amárrate, amárrate conmigo, yucha, yucha. Marcha, que te zampo. Que yuches, cobarde, yucha. Tú lo quisiste, ¿eh? ¿Cómo fiedes? ¿Cuánto tiempo va que no te bañes? 2 meses. ¡Buah! ¡Qué gochos son estos guerreros! Y así no pasaba con todos. Bueno, pasó hasta con el conde Gafu. El conde Gafu, que ya era el conde más gafu, valiente y guapo de la redolada. Llegó, picó. ¿Quién ye? Cuélebre, culebrón, sal de ese huevón. ¿Qué quieres? Que sueltes a la xiana. ¡Qué pesado sois! A ti voy, papate, da fecho. ¿Tú cómo fiedes? ¿Cuánto va que no te bañes? 6 meses. ¡Buah! ¡Qué gochísimos son estos guerreros! Mi alma. ¡Buah! Y claro, así la pasaba con todos los guerreros. Hasta que día llegó que no había guerrero ningún que fuere a luchar contra el cuélebre. Y ese día el cuélebre mandó llamar al rey. El rey llegó, picó a la puerta, salió el cuélebre. Dime. Mira, rey, mandéte llamar porque... Ya que, mira, estoy muy aburrido. Abúrrome asgaya. Porque no vienen guerreros. Ya, no quieren ir guerreros porque acaba escuspiéndolos y llamándolos gochos. Ya, pero yo que estoy muy pero aburrido. Ya, pero no puede ser. No. Pues si no me mandes guerreros, voy a pedirte que me des a la tu fía, a la princesa. No, mi fía, la princesa no, que yo es la única fía que tengo. Pues si no me das a la tu fía, la princesa, avísote, voy a llamar a otros cuélebres, a los pataricos gigantes de un solo güey, hasta a la huestia y los esplumeros de la mar, y vamos a estrozarte el rey. Así que tú verás, o traes a la tu fía, o adiós, rey. Ja, ja. El rey foi para el palacio, contó el caso a la fía y dice la princesa: mira, papa, prefiero que me des a mí a que pierdas el reino. Y entonces fueron. ¿Quién ye? Cuélebre, culebrón, sal de ese cuevón. Traes a tu fía. Tranquilo, no la voy a mancar. Y con mucho cuidadín, el cuélebre. Ay, cuidado, cuidado, no me manques. Val. Cuidado, no me manques, Val. Qué carácter. Cuídame bien, Val.
Y el rey quedó tan murrio, tan sumamente atristallado, que dijo: el que sea quien a liberar a la Xana y la princesa va a quedar con todo el mío reino. Y la noticia esnaló hasta que llegó a todos los requesos del reino, y allí en un cordal, en riba de un monte muy pindio, vivía un neno que lo llamaban Pascualín. Pascualín vivía con la madre y con un caballo. Y Pascualín dijo: pues voy a probar. Así que empezó: ¡Mama! ¡Mama, mama! ¡Mama, que quiero ir a salvar a la Xana! ¡Mama! ¡Ay, fiu del alma, fiu del alma, fiu del alma! ¿Cómo vas a ir tú solo a luchar contra el cuélebre? Mamá, yo que tengo un arma secreta. ¿Que tienes un arma secreta? Sí. ¿Cuál hay? Si te la digo ya no es secreta, mamá. Los secretos no son secretos si se dicen a una persona nada más. Val, pero ten mucho cuidado, ¿eh? Val, mamá, puedo ir. Val, pero mucho cuidadín, ¿eh? Ven con caballo. Montó el caballo y... subió, bajó la montaña, llegó a la cueva. ¿Quién ye? Cuélebre, culebrón, sal de ese huevón. Ah, ¿qué quieres, guaje? Pues quiero que sueltes a la Xana y la princesa. Ja, anda, guaje, marcha, si no quieres que te zampe. ¿Que vas a zamparme? Sí, marcha, neno, que te papo, ¿eh? Pues tengo una arma secreta. ¿Eh? ¿Tienes una arma secreta? ¿Cuál hay, eh? Si te lo digo yo no es secreto. Un secreto que saben dos ya no es secreto. Ah, claro. Va, pa' mi idea y mentira. Que va a tener un arma secreta. Eso dirlo para asustarme. Voy pa' palo igual. No me tienes miedo. No tremes. No, tengo una arma secreta. ¿Tiene un arma secreta? ¿Tiene un arma secreta? Va, y mentira. Y un farol. Pero, ¿no me tienes miedo? Que no, que tengo una arma secreta, pesado. Arma secreta. ¿Cuál será? Va, y mentira. Ahora sí que voy papate, ¿eh? Da fecho sin parar. Venga, voy. Y primero de que el cuélebre lo comiera, sacó Pascualín la arma secreta. ¿Diste un beso? Sí, esa es la arma secreta. Nunca nadie me diera un beso. Claro, por eso ya es tan malo. Pero si sueltes a la Xana y a la princesa, vamos a venir todas las tardes a jugar contigo. La verdad es que últimamente topábame un poco solo. Por eso quería secuestrar a los demás. Pues no fai falta, venimos todas las tardes a jugar contigo. Vale. Y soltó a la Xana y la princesa y de magar todas las tardes, la Xana, la princesa, Pascualín, la ma y el caballo presentes en la cueva del cuélebre. ¿Quién ye? ¡Cuélebre, culebrón! ¡Sal de ese huevón! Sale el cuélebre, montan en riba de él y el cuélebre cañícalos. Fai de xingadiello o columpio. Y cuando cansa, fai beso de caballo. Y colorín coloruélebre acabó este cuento el cuélebre. Pero no podemos creer que estos animales mitológicos moren nada más que en cueves,
o en sitios xabaces, no. Pues tenerlos en casa. Y si no, aparte el trasgo, digo, si no, mirad lo que pasó a esta abuela que estaba con 3 nietes en casa. Estaba la abuela con los 3 nietes, que ya sabéis que si quieren 3 y no quieren ximielgues ninguna, quiere decir que quieren 3, la pequeña, la del medio y la grande. Y también les 3 haciendo los deberes y claro, también un poco lentes. Así que para que entainaren un poquillín, dice la abuela, mirai, de la que vayáis acabando voy a dejaros que vayáis a la bodega para comer pan con miel. Y me cargó. Acabó primero de hacer los deberes la hermana pequeña, porque tenía menos deberes. Y la hermana pequeña enfiló para la bodega, a la que había de baixar per unes escaleres de madera viejo que sonaven. Estaba todo muy escuro. A man derecha había una telaraña. Y de la que llegó al último paso de la escalera aparecióse una cabra. Una cabra, talmente como os lo digo, una cabra gigante que se puso enriba les pates de atrás, a llevantones delante y dixo: soy una cabra, cabrates, que papo les neñes, neñates. Y papó a la hermana pequeña, que empezó a baixar por aquí pel garguelo, y después por un tubo que se llama esófago, pero con otro acento, esófago, y ya llegó al estómago de la cabra. Allí no se esmoleció, no tuvo miedo la hermana pequeña, nada más pensó, bueno, por lo menos estoy calentina, está todo muy escuro, pero de alguien vendrá a salvarme. Mentanto arriba acabó los deberes la hermana del medio, y la hermana del medio también bajó para la bodega para comer pan con miel, pero esas escaleras que sonaban. Vio a man derecha la telaraña. Estaba todo muy escuro, y en llegando al último paso apareció la cabra, que se puso enriba les pates y dijo: soy una cabra, cabrates, que papo a les neñes, neñates. Y papó a la hermana del medio, que también bajó por el esófago y ya llegó al estómago. Y allí encontróse con la otra hermana y dijeron: bueno, a ver si viene de aquí a salvarnos. Ven tanto arriba, la abuela ya preocupóse un poco y dijo a la mayor: mira, aunque no acabares ainda de hacer los deberes, baxa a ver si a estos hermanes les pasó de algo. Así que bajó la hermana más grande, pero esas escaleras que sonaban. A man derecha vio la telaraña. Estaba todo per escuro. Y en llegando al último paso la escalera apareció la cabra, que dijo ella: soy una cabra, cabrates, que papo les neñes, neñates. Y papó a la hermana mayor también, que bajó por el esófago y ya llegó al estómago y ¡bum! Cayó enriba de esos hermanes, claro, y como bajaba con velocidad arriba, resulta que al caer enriba de los hermanes, pues a la pequeña, pues empezó a caer pero un furaquín que hay a la parte abajo del estómago que da para una cosa que se llama más o menos intestín, bueno, para les tripes, y parecía que caía para contra les tripes la hermana, y les otros agarrábenla. Mentanto, arriba la abuela esmolecióse ya, mucho, así era que agarró una callada y bajó las escaleras, que sonaban. Vio a man derecha la telaraña, estaba todo muy escuro, y en llegando al último paso, la cabra, que dijo: soy una cabra, cabrates, que papo ales hueles, huelates.
y iba a papar a la abuela, pero la abuela por algo ya era abuela, porque la abuela ya era abuela, pues porque tenía muchos años, y la abuela ya conocía a la cabra cabrates de cuando ella ya era niña, y sabía que si un día ves una cabra cabrates, lo que tienes de hacer es no aguardar a ver qué es lo que te va a decir, por mucho que pienses que fala en verso, sino escapar a escapar darreu per escaleres para arriba, que fue lo que hizo la abuela, y ya llegó a la calle, y allí pidió ayuda, y resulta que pasó por allí un carretero, que era como si, güey, dijéramos un camionero, pero de aquella, un carretero que iba con dos güeyes, que sabéis que son chatonos grandes, tirando de un carro en yermaera, y dijo el carretero, que era un paisanón así, grandón y trabao: ¿qué pasó, paisana? ¿Qué pasó, cura cabra, cabrates, me tragó les 3 nietes? ¡Meca! Pues ahora voy yo a salvarles. Y el carreterón trabao bajó les escaleres que sonaban. A mandrecha vio la telaraña, estaba todo muy oscuro, y en llegando al último paso apareció la cabra, que dijo: soy una cabra, cabrates, que papo a los carreteros carreterates. Y agarró al carretero, hizo una especie de almóndiga con él y ¡bum! Pa' dentro el carretero, que bajó por ese tubo que se llama esófago, llegó hasta el estómago y ya ¡pum! Emburrió para les tripes a les 3 hermanes. Les 3 hermanes que les tripes viven pasándolo bien, porque les tripes son como el aquapar, son como un aquapar, pero por aquí por dentro, y bien por les tripes de la cabra. Men tanto arriba, más preocupada ainda estaba la abuela, y menos mal, qué suerte tuvo, que pasó por allí una... Aquí vamos a hacer un pequeño casting, una pequeña audición o selección de personajes. Mirad. Mosca, no nos vale una mosca. La abella no vale. Necesitamos de alguien que pique, pero pueda picar 10 veces. La abella nada más que puede picarte una vez en la vida y la mosca no pica. Así que apareció una aviespa, que dijo: ¿qué pasó, paisana? ¿Qué pasó con una cabra cabrates tragóme les 3 nietes y un prove carretero que quiso ayudarme? ¿Y cómo se puso la aviespa? Endinóse toda la aviespa. Una cabra cabrates, imposible, una cabra cabrates. Estoy indignante, una cabra cabrates. Sí, señora aviespa, una cabra cabrates. Pues ahora mismo voy a salvar yo a los nietes. Y resulta que la aviespa colocóse un casco de guerra. Colocóse un traje. Y empezó a hacer ejercicios. Y enfiló mientras decía la abuela: que usted es muy pequeña, que es per pequeña, señora aviespa. Y la aviespa: voy a salvar a los nietes. Y abajó esnalando las escaleras, y claro, como te iba esnalando, o sea, nunca calcaban los pasos de la escalera, no se oía. Y como iba mirando nada más que para adelante, no se decató de que había una telaraña. Y eso sí, esnalando enriba del último paso de la escalera, apareció la cabra, que dijo ella: soy una cabra, cabrates, que papo a les aviespates. Y pensáis que es fácil papar una aviespa. Bueno, aparte de ser de fatos, pero aparte de eso, pensáis que es fácil. Pues no fue a papala. Y entonces la aviespa retrucó y: soy aviespa de aviespero y pico en trasero. ¡Pim! Y pico ya ahí en trasero a la cabra cabrates, que del picotazo fijo dio un esparaván en bandullo, apretó les tripes, y claro, les hermanos que estaban en les tripes sintieron ese apretón de les tripes y salieron. Iba a decir salieron pela boca, pero voy a deciros la verdad. No salieron pela boca, porque si andaban ya por aquí per baixo, peles tripes, pues salieron per ahí. Pero ¿dónde estáis pensando? Pel culo.
Salió primero la hermana pequeña y después siguió la otra. Soy cabrates, que papo les aviespas y avispatis, lo tal soy dispero y papo de pico de trasero. Pim, pico y ahí. Y entonces salió la hermana mediana. Y soy la cabrates, que papo les aviespas y avispatis, soy dispero y pico de trasero. Pim, y pico y ahí. Y entonces salió la hermana más grande. Por el culín, y la cabra, soy una cabrates, que papo les aviespes y avispates, soy avispero y pico del trasero, y pin, esa picada tan grande final salió per el trasero de la cabra el señor carretero. Y la cabra escapó corriendo, socorro, socorro, y detrás la aviespa, y pico del trasero, pin, y pico del trasero, y la cabra entonces llegó fuxiendo a un monte, pero allí baixaba un regato con agua muy frío y fixo ella. Puso el su pandero en el agua frío, porque lo tenía abrasado de les picaes de la cabra, de la aviespa avispatis. Y peme que ainda sigue por ahí, con les ñalgues puestes ente el agua, sanando de les picaes de la aviespa. Y colorín colorates, acabó este cuento de la cabra cabrates. Pues parece que no me queden más animales mitológicos que vos enseñar. Bueno. Cuando de la nube cae agua y cae a la mar, l'agua de Ñuberu atópase cola serena de la mar. Bueno, y hay otro per ahí que es muy gafo, pero ese no lo traxe porque además ese no soy apañalo. Ye quizá ves el más xabaz de todos y el más gafo, uno que llamen el busgoso o mofoso, que ye una mestura de paisanón, oso, cabra, a veces en lleno mofu, y esa cosa verde. ¡Sácame a mí! ¡Que quiero soy yo! ¿Sentís una voz? ¡Sácame a mí! ¡Aquí, aquí! ¡En Malibu! Vete que es el trasgo que me tracamundió les coses, que fixo que yo me transformara en Ñuberu. ¡Pero sácame de la vez, no te enrolles, oh! Val, ya voy. Asina que tú yeses y trasgu tracamundión que me cambió les coses de sitio y metióme el bebedizo de la bruxa, ¿no? Bueno, puedo explicarte. ¿Cómo te llames? Llámame Nalón. Contra, como el río. Sí, ¿qué pasa? No puedo llamarme como un río. ¿No hay un montón de nenos que se llamen Enol? Pues yo llámame Nalón, como el río. Pues no sabía yo que los trasgos tenían nombre. Sí, hombre, hay muchos trasgos que no tienen nombre. Yo en verdad tengo nombre por un caso que me pasó cuando todavía yo no tenía nombre y entonces por caso pusieron el nombre. Explícame. Sí, explíquese bien. ¿Y cómo fue el caso? Pues mira, el caso fue que un día andaba yo por un prado a la vera del Nalón, talmente, y había una vaca por allí, y entonces la vaca llamóme y díxome ella: ¿a fai de vaca? Que faga de vaca. Sí. Oye, Nalón, ponte aquí embaixo del mi rabo. Y entonces, claro, yo fui y pusime embaixo del rabo de la vaca y miré para arriba y dije: ¿qué quieres, vaca? Y la vaca nada. Y claro, olvidáraseme que les vagues yo tengo fecho muchas pifies y ella quería vendarse, pero yo no me acordaba, así la que dije: vaca. Y la vaca no hacía no. Y yo: vaca. Y de la que estaba abriendo la bocona diciendo: vaca, fai la vaca.
caminado el río, quemóseme el pelo y tuve que lo teñir de colorado. Gústate. ¿Y original? Ah, vale, eso dice cuando de algún te gusta, y original, vale. Pero mira, vengueme de la vaca, porque esa noche talmente fui a la vaca y pañé la herba. ¿Y sabes dónde metí la herba de la vaca? Pues púxila donde duerme el bebé, a la vera del ñácaro, nel trubiecu, e ahí metí la herba. Y al día siguiente dime la vaca... Fue de vaca tú. Oye, Nalón, tú no verías la mía hierba per ahí, ¿no? ¿Qué va? Yo no vi nada. No me la esconderías tú que ella es un trasto, ¿no? ¿Qué va? Yo no me escondí nada. Ya que si digo mentiras, dame la risa. Así que como no me pillo la vaca, animéme a hacer algo también a un animal que a mí no me gusta nada porque andáis corriéndome siempre. El perro. Así que fui y escondí al perro el hueso. Cabe una furaca grandona en la tierra, enterré el hueso, a la tapela, y entonces dizme el perro al otro día. Wow. Oye, Nalón, tú no verías el mío hueso per ahí, ¿no? ¿Qué va? Yo no vi nada. No me lo esconderías tú que ella es un trasto, ¿no? ¿Qué va? Yo no me escondí nada. Así que como tampoco me pilló el can, pues fui a esconder algo al animal más puerco que existe. Un animal que yo no te rezo porque ya es puerco, ya es cerdo, ya es gochu, ya de todo. ¿El gochu? Pues sí, y al gochu escondí la duerna. La duerna, que ya sabéis que la duerna es una especie de comedero para los gochos así grande de madera. Y como un plato los gochos, así que yo agarré, oye, costóme toda la noche, emburrié la duerna, llevéla al monte, y ya tapéla con fuella bien tapadina, y al otro día, didme el gochu. Oye, Nalón, tú no verías la mi duerna por ahí, ¿no? ¿Qué va? Yo no vi nada. Oye, Nalón, no me la esconderías tú que es un trasto, ¿no? ¿Qué va? Yo no me escondí nada. Así que como tampoco me pilló el gochu, decidí esconder algo al animal que más te rezo. Un animal que dame mucho noso, y asqueroso, les pites. No me aguanto a les pites. Así que a les pites, escondillos, el maízu. Aguarda un momento, Nalón. Escondiste ellos el maíz a les pites y ¿cómo estaba? ¿Na panolla o esgranao? ¿Na panolla o esgranao? Estaba esgranao. Ah, esto recuerda una cosa que yo os dije yo a los niños en el primer cuento. Pero sigue. Vale, sigo. Pues claro, fui a esconder ellos el maíz. Entonces yo llevo una bolsa y la cosa ya era apañar el maíz y meter una bolsa y llevar la bolsa y esconderla. Pero de la que llegué a apañar el maíz, yo agarraba el grano maíz y caía, se me perequí, el furaco este, y yo, ay, puse nervioso, dije, no, tranquilo, Nalón, que tú puedes. Y fui otra, ay, tranquilo, Nalón, que tú puedes, y otra, ay, y otra, y no podía, mi alma, y entonces puse desesperado, ay, puse nervioso, azotado, ay, no puede ser, no puedo apañar el maíz, y tal escandalera monté que desperté a les pites y empezaron a escorrerme y al pitón también y empezaron a perseguirme todos y les pites diciéndome: Cucurucú, ya no ríes tú. Y el gallo decía: Kikiriki, rímonos de ti. Y despertaron también al perro, al gochu, a la vaca. Y entonces yo escapando de ellos, foi como acabé aquí, nel tu molín. Déxesme quedar contigo.
No sé yo si déxate quedar conmigo, ¿eh? Venga. Venga, val, puedes déxate quedar conmigo, pero con una condición. Que non me cambies les coses de sitio. Vale. Promételo. Prométote que non voy cambiarte les coses de sitio. Riose. No. A ver, otra vez, promételo. Prométote que non voy cambiar les coses de sitio. ¿Estás riéndote? No. Promete otra vez. Prométote que non cambio les coses de sitio. Bien. ¿Qué faes? Exercicio. Yoga. Bueno, voy deixarte quedar. Bien. Y para festexar que el trasgu queda conmigo y que acabamos los cuentos, vamos a cantar el cantar del trasgu, que, si vos fixáis, podéis acompañar dando palmes al son que marque el trasgu. A ver, ¿cómo sería al son que marque el trasgu pegando contra esta pellella que está en riba del galipo? Sería pam, 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 pam. Pica el trasgu nun molín, la molinera nun ni quiere abrir, pero como ye un pillín y si coló per un furaquín, Ya está dentro el pillín, faciendo maldad, experto el molín. abre los sacos de fariña y los esparce per toda la cocina. Entra trasgu, entra, corre, corre, entra que la molinera te va a pillar. Entra, trasgu, entra, corre, corre, entra, que la molinera te detechará. Entra trasgu, entra, corre, corre, entra que la molinera te va a pillar. Entra trasgu, entra, corre, corre, entra si la molinera te echará. Adiós. Y colorín colorado, estos cuentos están rematados.